Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. La escritora que tenemos hoy invitada en nuestro programa, realmente he tenido mis dudas de si traerla o no traerla porque después de haber recopilado toda la información sobre ella, me, me dio por echar una mirada retrospectiva, ¿no? Es una escritora que a mí me acompañó mucho en mi juventud. Yo tuve una gran relación con ella porque leí muchos libros de ella en mi juventud. Y entonces, bueno, tenía cierta nostalgia o una visión a lo mejor muy romántica respecto a su literatura, que luego no se corresponde con la realidad conforme pasan los años. Mm, y me he encontrado a la hora de investigar un poquito su vida, que hay muchos claroscuros en su biografía. Al final he pensado que tiene que prevalecer ese espíritu romántico con el que yo me acerqué a sus libros cuando era joven. Eh, he de decir, no sé si con satisfacción para mí, que sí que me percaté de que tenía ciertos sesgos, ahora os los comentaré, y que había ciertos detalles en su obra que no me cuadraban del todo, pero que pasaron desapercibidos en su época. O sea, fue una escritora de un gran éxito. Pero bueno, fuera de este pequeño comentario personal, yo os voy a contar la historia de Mary Ann Blayton y vosotros vais a tener que juzgarlo, ¿no? Probablemente muchos de los que me escucháis también habéis leído alguna novela cuando erais jóvenes de ella, o incluso vuestros hijos actualmente lo han hecho. Eh, sí que os he de decir que estéis tranquilos, que no es ninguna escritura subversiva ni nada por el estilo, pero bueno, ahora si esperáis hasta el final, más o menos, vais a saber muy bien de qué hablo. Bueno, pues como ya os he dicho, Anne-Marie Blayton nació en East Dulwich, en Londres, el 11 de agosto de 1897 y murió en 1968 años, era muy joven. Lo que pasa es que tuvo Alzheimer temprano, desde los 57, 58 años. Empezó a notar síntomas y fue inefable. Anne-Marie Blayton era la mayor de tres hijos, de Thomas Carey Blayton, un vendedor de cubertería, y de su esposa. Sin embargo, era de clase media bastante acomodada. Vivía en una casa de campo en Beckenham, una localidad del condado de Kent. Desde muy pequeña, su padre la inculcó una sensibilidad por la naturaleza y las bellas artes, pero luego se sintió sumamente decepcionada porque con 13 años, cuando ella tenía 13 años, su padre en 1910 abandona la familia y se casa con otra, lo cual dejó a Anna devastada. Y luego la relación con su madre tampoco era buena, con lo cual aquí hay un problema que la lleva con tan solo 18 años a estudiar letras en el National Foible Foundation. Hay continuos rechazos ya para aquella época, ya hacía escritos y continuos rechazos de varios editores de sus manuscritos, pero era su lucha. Ella dijo en una ocasión que la lucha que te anima y te ayuda es la que te brinda digamos, los fracasos, ¿no? En 1916 se publican sus primeros poemas en el Nash Magazine. Ella tenía entonces 19. Termina su curso de formación en Kent y con 23 años se traslada a Southern High para ejercer de institutriz, que era un cargo de gran prestigio en aquel momento en el Reino Unido. No era cualquier cosa, no cualquiera era una institutriz de niños de la alta sociedad. Ocurría que las escuelas estaban normalmente solamente en las poblaciones y muchos ricachones
pues no querían abandonar sus casas en los condados. Entonces lo que hacían era hacer llegar una institutriz, entonces se encargaba de dar, digamos, las primeras letras a sus hijos, con una formación integral en todos los aspectos, matemáticas, filosofía, literatura, música, costura, muchas cosas, se les enseñaba muchas cosas. Las institutrices eran verdaderas maestras para todo. De hecho, era, digamos, un cargo reconocido, un grado, iba a decir universitario, pero no es exactamente universitario, sino pues era un grado profesional, ¿no? O sea, ser institutriz era un grado que había que obtener una titulación y que, bueno, Mary Blayton la obtuvo. Coincidió que en el año 23 le publicaron relatos suyos en una revista. Entonces se acostumbraba a publicar relatos. Yo lo he comentado muchas veces aquí en el canal, pero lo vuelvo a comentar. En las revistas solían llevar relatos. Entonces era típico que una revista que se presentaba al público, aparte de los cotilleos, los reportajes que llevara de sociedad o lo que llevara, o de ciencia o de lo que fuera, solía llevar un apartado literario donde había un relato de alguien. Entonces, en un especial de una revista, en 1923, publicaron un relato de ella junto con otros de Rudyard Kipling, G.K. Chesterton, y entonces estos textos tuvieron mucha influencia. Eran textos sobre pedagogía. A mediados de 1923 publica Real Fairies, Hadas Reales, una colección de poemas en la revista Punch, y durante el resto de esta década, creo que la revista Punch ya vino por aquí a raíz de Conan Doyle. Conan Doyle también publicaba en Punch. Durante el resto de esta década se distribuyeron libros como The Anne Blyton Book of Fairies, el libro de Anne Blyton de las hadas, 1924, que tenía ilustraciones de Horace Nobles, el libro de Brunings, libros de juegos como el libro de los pequeños juegos y las cosas que la gente juega, en 1927. En agosto de 1924, con 27 años, se casó con Hugh Alexander Pollock, que era un héroe de guerra distinguido de la Primera Guerra Mundial y que trabajaba en ese momento como editor, lo cual a ella le vino como anillo al dedo. En 1939, entre 1924 y 1939, la vida de Anne Blyton dio un giro porque tuvo dos hijas, Gillian Mary e Imogen Mary. Respecto a este tema, las dos hijas, ella tenía una hija favorita que era Gillian, y digamos que con Imogen nunca se portó muy bien. En 1942 se divorció de Pollock, pero tras toda una cascada de infidelidades por parte de Anne, incluso una relación lésbica con una de las institutrices de las hijas. En 1939 salió a la venta El Bosque Encantado, que se basa en literatura nórdica, y en los 40 ya Blyton era muy conocida porque era una escritora que utilizaba muchísimo el marketing y el branding. O sea, los libros llevaban la marca Anne Blyton. Ella siempre en la parte de arriba estaba su nombre, escrito por su propia letra, y aparte de esa marca, digamos, de la casa, se dedicaba a cultivar su imagen de mujer hacendosa, hay un reportaje de la BBC muy famoso de esa época en la que se muestra a Blyton con su marido y sus hijas, con Pollock antes de divorciarse de él, en una casa de campo idílica, jugando a las cartas, ella escribiendo y leyendo, en fin,
un poco el papel que, digamos, la gente quería ver de ella, ¿no? O sea, lo que la gente pensaba de ella. En 1941 nació la serie de los Cuatro Aventureros y las aventuras de Santa Clara. Y en 1942 comenzó la serie de los Cinco, con esta primera novela, Los Cinco y el Tesoro de la Isla. La he traído porque, bueno, no es la que yo leí en su día, ¿eh? Esta es la edición que ha hecho RBA de las ediciones de Juventud y Molino de aquella época. De hecho, esta en concreto mantiene la traducción antigua, ¿eh? Ahora os explicaré las diferencias entre unas traducciones y otras porque las novelas originales han sido modificadas prácticamente en su totalidad, ¿eh? En la actualidad, o sea, los herederos de Anne Blyton optaron por hacer un cambio antes de perder el copyright. En el caso de las novelas han cambiado completamente muchos de los personajes que salían y algunas de las afirmaciones. Bueno, ahora os comentaré un poquito de qué va el tema. Y curiosamente, las novelas de los Cinco son pioneras en inclusión porque son las primeras en incluir a una chica que en cierto modo se siente chico. O sea que es curioso y bueno, en su día, a mí yo sé decir que yo leí esta novela con 8 años, Franco no había muerto, o sea que con eso os digo todo, y yo no la encontré, bueno, la chica que quiere ser un chico, pues bueno, pues quiere ser un chico, tampoco le di más importancia, quiero decir que, y de hecho la censura franquista la pasó completamente, no tiene ninguna diferencia entre la novela que se hizo, la versión inglesa, las versiones que se tradujeron en los años 60 y 70 en España de las novelas de Anne Blyton son idénticas, no tuvieron ningún problema, pasaron la censura sin ningún problema. Bueno, seguimos con las novelas de hadas y de los cuentos de Blyton. Fue muy prolífica en dos sentidos. Hizo muchas historias para niños pequeños, las series de hadas, hizo varios personajes de niños pequeños que John Holly, el ¿cómo se llamaba este? Hay un personaje concretamente, Noddy. Noddy es un personaje mítico de Anne Blyton, a niño pequeño, a niños de 5 o 6 años. En cambio, también se hizo muy famosa en los años 40 y 50 porque hizo las series de los 7 secretos, de los 5, las de Torres de Mallory, que Torres de Mallory eran cursos, primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, quinto curso. Fue la primera que hizo ese tipo de series que crearon un marketing y crearon una expectativa en los adolescentes y en los que las leían. Con apenas 60 años, en 1957, empezó a tener síntomas de Alzheimer. Esto hizo que, bueno, pues en el 68 falleció. En el 65 se retiró ya de la literatura y sus hijas, en concreto Imogen, escribió una biografía en la que describió a su madre como fría, distante y cruel, arrogante, insegura, pretenciosa, sin instinto maternal alguno. Consideraba que su perspectiva de la vida era muy infantil y que podía ser rencorosa como una adolescente. En cambio, su hija Gillian siempre habló bien de ella. Esto es, pues bueno, hay que entender que en aquella época, hoy en día, quien tiene más de un hijo normalmente los quiere por igual y entiende que cada hijo es distinto. En aquella época se entendía que había que tener un hijo predilecto, no entiendo por qué. De hecho, las propias leyes lo favorecían, ¿no? El primogénito tenía muchas prerrogativas que no tenían el resto en la mayoría de las legislaciones. Bueno, y yo poquito más os puedo contar una biografía que se ha hecho en BBC en 2009, estrenada por BBC4, en la que Helena Bonham Carter
da vida a Anne Blyton. Lo que pasa es que es una biografía que obviamente no se centra en ninguno de los aspectos polémicos y va directamente a centrarse pues en la figura del marketing, ¿no? De la mujer que supo escribir 765 obras registradas. Es una de las escritoras más traducidas. Está traducida a 90 idiomas y es equiparable en ese sentido a William Shakespeare, Julio Verne y Agatha Christie. Está, vamos, lo que pasa es que sí que es cierto que se la critica que su estilo literario no era muy profundo y que de hecho sus novelas tú las lees ahora y probablemente no pasan, no, vamos, que tú ya has cumplido 15, 16 años y lees estas novelas de Ian Blyton y te das cuenta que la literatura que tienen y la trama y todo, pues aparte de que es muy poco realista porque se trata siempre de niños o adolescentes o jóvenes que viven en un mundo en el que los adultos son tontos, en el que son todos... ellos gozan de una gran independencia, se les deja hacer de todo, hacen de todo, nadie se da cuenta. Luego, un tema por el que fue criticada Blyton en su día, no en su día, sino luego posteriormente en los años, a partir del año 2000, en los años 80, 90, 2000, ha habido mucho revisionismo de Anne Blyton porque siempre el malo era un gitano, era un negro, era un extranjero. En ese sentido, esto ha provocado que Jacqueline Wilson, que es una escritora británica, por encargo de los propietarios de los derechos, haya rehecho prácticamente todas sus novelas, quitando todos esos sesgos. Bueno, en este caso podríamos decir xenófobos. Bueno, pues sí, pues el gitano ha pasado a ser, no se ha definido como gitano, se le define como una persona que delinque y ya está. O el malo no tiene por qué ser extranjero, porque hay algún comentario al respecto incluso de alguno de los personajes. Bueno, este tipo de cosas ha hecho que la literatura de Anne Blyton haya caído, digamos, enteros en el presente, porque se la ha considerado más, o sea, que no soporta, digamos, así como la literatura de Conan Doyle, la literatura de Allan Poe. Tú puedes leer un libro de Conan Doyle, de Alejandro Dumas, de Allan Poe, de Mark Twain, con 10, 15, 12, 15, 16 años, con 30, 40, 50 y resultarte interesante. Está bien escrito, está muy bien relatado, es interesante. En cambio, estos libros de Anne Blyton tú ahora los coges y los lees y ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. Yo en concreto me leí todos los de los 5, de los 7 secretos leí alguno y me gustaba particularmente la serie Aventura, que era una serie que transcurría en la Inglaterra rural. Eh, Precisamente la que está llena de tópicos porque salía el policía tonto, los ladrones o los estafadores eran siempre gente de fuera del pueblo y se les veía como los forasteros, ¿no? Lo extranjero. Es cierto que también en aquella época, en aquel mundo rural del siglo, del mediados del siglo XX, no había esta interacción que hay hoy en día y cuando venía alguien de fuera o había alguien de fuera por el medio, sí se le miraba con recelo, no se fiaban de él. Bueno, y a grandes rasgos, ya os digo que esta es la literatura que viene, o sea, esta es la escritora que ha venido hoy a Letras e Imaginación. Ella siempre dijo que conseguía inspirarse simplemente cerrando los ojos y abriendo su mente. Es muy querida en Inglaterra, de hecho tiene sus placas del British Heritage por toda Inglaterra en los sitios donde vivió. Eh,
Ha habido miles de rumores, ya os he comentado, también sobre el tema de si operaba una compañía de escritores fantasma que hacían sus novelas. Los criterios de género en el cual el marido siempre era el que trabajaba y la mujer era la que atendía la casa y servía el té. Y bueno, pues esto es lo que hay. Esta es la escritora que ha venido hoy y que os traerá recuerdos de infancia a Letras e Imaginación. La semana que viene otro escritor, otra novela y otra historia. Gracias por verme. Antes de acabar del todo, solo quería comentaros dos páginas web de las cuales he sacado prácticamente todo el material y que si queréis profundizar en el tema temática de Anne Blyton o bien queréis adquirir su obra en inglés, os podéis dirigir www.enidblytonsociety.co.uk o bien os podéis dirigir simplemente a la página en español www.enidblyton.es. Actualmente los libros de Enid Blyton, los derechos de autor de Molino y Juventud corresponden a Penguin Random House y con ellos podéis comprar cualquiera de los libros de Anne Blyton de los que hemos hablado hoy. Y nada más, eso es todo. Gracias.